¿Cómo están? Espero que todos estén súper bien. Yo estoy feliz de estar nuevamente con ustedes trayéndoles un nuevo videito. Como hace 2 semanas ya habíamos empezado con algunos cuentitos, algunas historias de terror. Entonces hoy día también les traigo una historia que es un poquito aterradora, no es tanto, pero como es que ya se está acercando Halloween, Día de Muertos, etcétera, y en casi todo el mundo, en todas las culturas, justamente se celebra estas fechas, el Día de Muertos, y siempre hay una historia para compartir con ustedes. Y el día de hoy no va a ser la excepción. Ustedes saben que hay historias en los cementerios, de casas abandonadas, y las clínicas y los hospitales no son una excepción. Siempre escuchamos historias de cosas que suceden en los hospitales, ruidos, golpes, a veces fantasmas que uno ve. Y el día de hoy justamente les traigo una historia que la vamos a titular Descansa en paz. De hecho, esta historia es bastante real. No es muy terrorífica, digamos, así que no es que da mucho miedito, pero sí es algo que ha sucedido y hoy se los voy a compartir. Esta historia ocurrió hace aproximadamente 2 años atrás en una clínica, en la cual iba a hacer sus prácticas una estudiante de medicina. Y resulta que uno de esos días, uno de sus compañeros que había faltado justamente a esa práctica y que le tocaba estar en unidad de terapia intensiva, no había llegado a su turno. Así que la jefa de internos decidió llamarla y decirle a ella que vaya a cubrir a ese compañero. Cuando ella ingresa a terapia intensiva, a unidad de cuidados intensivos, se cerciora que había una pacientita. Esta paciente tenía 14 años. Ella, al igual que todos sus compañeros, tenía que hacer una evaluación completa de la paciente. Pero como había entrado durante la madrugada y ella no estaba ahí, tenía que averiguar toda su historia. Así que empezó a indagar, controló sus signos vitales, pero la niña se veía bien, estaba consciente, estaba orientada. Entonces a ella no le pareció que era algo muy grave. Cuando fue a leer la historia clínica de la paciente, se cercioró de que ella había consumido algún tipo de tóxico. Entonces esperó a que venga el intensivista para preguntarle cómo había ocurrido los hechos. Durante el día pasaron los médicos a verla, entraban sus papás y las cosas que ocurrieron las vamos a mantener un poquito en reserva. De todas formas, ella estuvo cuidándola durante todo el día, hasta las 6 de la tarde aproximadamente, que ya era hora de que ella tenía que bajar a emergencias porque ella justamente esa noche estaba de guardia. Lo que había ocurrido con la niña es que ella tenía 14 años, estaba todavía en la escuela y sus papás para sus cumpleaños le habían regalado un celular. Entonces la niña súper emocionada estaba con el celular y de casualidad un día sus papás se cercioraron de que la niña tenía unas conversaciones un poco raras. Entonces decidieron investigar qué es lo que había en su celular y se dieron con la sorpresa de que la niña tenía un novio. Sus padres de hecho le habían prohibido que tenga novio porque ella todavía era muy pequeña y que no estaba en edad para tener novio. Pero ella hizo caso omiso y, bueno, se consiguió un novio. El problema aquí no era que el novio, no era tanto así el novio, sino que era la edad del novio. Como ella tenía 14 años, había conocido a un chico que tenía 23 años. Entonces sus papás se molestaron, se enojaron muchísimo, así que decidieron prohibirle salir con este muchacho, que obviamente era casi 10 años mayor que ella. Tuvieron una discusión bastante fuerte y los papás decidieron quitarle el celular. A causa de esto, la niña, muy enojada, decidió tomar un líquido que utilizaban para las plagas en las plantas, porque sus papás eran personas que se dedicaban a cultivar la tierra. Entonces la niña se tomó este líquido sin decir nada, se fue a su habitación y más o menos a las 8 horas ella empezó a vomitar. Sus padres, asustados, la llevaron inmediatamente al hospital, en el cual
refieren que le habían hecho un lavado gástrico y todo eso. Retorna a su casa y la niña seguía muy mal, así que decidieron llevarla a otro hospital. En el otro hospital los médicos le pusieron oxígeno, le hicieron otro lavado estomacal y decidieron derivarla a la clínica donde se encontraba este estudiante. Una vez ya averiguada la situación, el médico que estaba a cargo esa noche de emergencias se había cerciorado de que había un compuesto en la orina que era bastante tóxico. Entonces, debido a eso, tuvieron que retirarle el oxígeno. Y la verdad es que aquí hubo algo de negligencia médica porque los del otro hospital le habían puesto oxígeno a la niña y eso no se tenía que hacer. Entonces estuvo en cuidados intensivos durante todo el día. Esta estudiante iba a verla, a controlar que esté bien, que sus medicamentos se estén administrando y todo eso. Durante el día la niña se encontraba estable, hablaba con sus papás entraban a verla, toda su familia entró a verla porque los médicos les habían dicho que ya no se podía hacer nada, que solo tenían que esperar la hora. Así que durante todo el día estuvieron visitándola y a eso de las 6, 7 de la tarde aproximadamente la estudiante decide ir a ver cómo se encontraba la niña. Cuando entró la vio un poco agitada, se movía, se la veía un poco incómoda, pero todavía ella hablaba, ella conversaba y todo eso. A las 9 de la noche, este estudiante decidió ir a ver cómo se encontraba la paciente. Desafortunadamente, su condición había empeorado. Durante todo el día se había mantenido un poco estable, pero ya a partir de la noche, llegada la noche, su condición había empezado a empeorar. La niña tenía falta de aire, puesto que por el tóxico que ella había consumido, sus pulmones se habían vuelto como cartón, no ingresaba oxígeno y no podían ponerle oxígeno porque de lo contrario lo que iban a provocar era que sus pulmones colapsen. Entonces se encontraba bastante mal, sus riñones y su hígado estaban completamente quemados, estaban completamente destrozados por el tóxico que había consumido. Solamente le estaban dando un medicamento paliativo para que no sienta el dolor. Pero ya a esa hora ella empezó a tener episodios con falta de aire, se empezaba a retorcer en la cama de una manera impresionante que jamás nunca nadie había visto. Se retorcía de una forma tan brutal que daba bastante miedo, que uno podía pensar que hasta la niña podía estar poseída. Así que aproximadamente a eso de las 9:30 de la noche, su padre, ya súper angustiado, triste, le pidió a la doctora que por favor la desconecten y que la dejen descansar en paz. Sin embargo, como ellos no habían firmado la autorización de desconectarla, no podía hacer eso la clínica y porque se podía someter a algún problema judicial. El problema aquí era que su mamá no quería firmar la autorización, pero la niña estaba sufriendo de una forma pero espantosa. Así que la estudiante, la interna, decidió ir a conversar con la mamá y tratar de convencerla para que firme el consentimiento y para que su hija pueda descansar en paz. Una vez que así lo hizo, sin ni siquiera haberse enterado los médicos que la mamá había firmado, la niña cerró los ojos y descansó en paz. Es decir, que ni siquiera les dio tiempo a que la desconecten. Simplemente la niña estaba esperando que su madre firmara ese consentimiento para poder irse en paz. Una vez ocurrido esto, tenían que preparar el cuerpo. Y aquí es donde empieza todo. La estudiante estaba bastante molesta porque era una niña, según lo que ella decía, era una niña que tenía una vida por delante y que había tomado una decisión muy drástica para ella y que había desperdiciado los mejores años que podían venir para su vida, solamente por un capricho. Así que estuvo toda la noche pensativa y no entendía el por qué había tomado esa decisión. Claro,
Era el pensamiento de ella porque tal vez ella había pasado por algo similar. No podía comprender los motivos de la niña. Como ella pasó toda la noche en vela, al día siguiente ella ya salía de su turno. Sin embargo, sentía algo muy extraño en ella. Era en el ambiente, en lo que le rodeaba. Empezó a sentirse un poco extraña, pero no tomó más interés, no tomó más importancia, así que se fue a su casa. Pero no podía descansar porque ya era de día, entonces había muchas cosas que hacer y dijo que, y decidió hacer todo lo que tenía que hacer. Entonces salió a la calle. Casualmente empezaron a ocurrir algunos eventos un poco extraños. Al principio, mientras ella iba en su auto, al querer frenar, apretó el embrague y por alguna extraña razón el embrague se había trancado y casi choca con el auto de adelante. Por suerte ella no estaba manejando a gran velocidad, así que pudo controlar el auto. Luego, mientras iba por una calle que era de una sola dirección, aparecieron autos que venían en la dirección contraria porque justamente habían cerrado la calle que continuaba. Entonces los autos empezaron a entrar por ahí y lo que tuvo que hacer ella es retroceder para dar paso a las otras movilidades. Y en ese momento fue cuando desafortunadamente sí chocó con un auto que estaba detrás de ella, pero por suerte no fue algo grave. Pero estuvo así todo el día, ocurrieron sucesos bastante extraños y ella sentía una presencia muy pesada a su alrededor. Pero no le dio más importancia, así que esperó que llegue la noche y se quiso ir a dormir. Y aquí es donde viene lo más aterrador, lo más grave de toda la historia, que es cuando ella decide ir a dormir. Como ya estaba cansada, había estado en vela toda la noche y todo el día, entonces ella decía que ella pensaba que iba a ir a dormir toda la noche tranquila hasta el día siguiente que le tocaba nuevamente entrar a su turno. Pero desafortunadamente no fue así. Cuando ella fue a dormir, apagó las luces y ya estaba entrando en ese trance del sueño. Y es cuando empezó a sentir una sensación un poco rara, pero no le hizo caso. Siguió tratando de dormir hasta que finalmente se quedó dormida. Pero grande fue su sorpresa, porque cuando ya estaba entrando en ese trance de dormir, sintió una presencia y cuando se dio la vuelta en la cama, se dio la vuelta hacia el otro lado de la cama, de repente salió una figura oscura directamente a su cara y que la hizo gritar y brincar del susto. Ella que no tenía miedo absolutamente nada. Era una figura que tenía cabellos largos, pero era toda oscura, o sea, solamente se veía la silueta. Entonces esta figura se fue directamente a su cara de golpe. Y cuando ella despertó, abrió los ojos así súper asustada, se dio cuenta de que posiblemente el espíritu de esa niña le haya estado siguiendo toda la noche. Y todo porque cuando la niña falleció, ese estudiante no le dio una oración y no pidió por su alma. Así que ella se dio cuenta de eso y decidió orar y pedir por su alma para que descanse en paz. Y fue cuando entonces desapareció toda esa sensación negativa que tenía, que había estado cargando durante todo el día. Todo porque la niña aún no estaba descansando en paz. Nosotros no tenemos derecho a juzgar las acciones de los demás, pero siempre que haya uno de estos casos, una muerte desafortunada, pidan siempre por esa alma, para que pueda ir y descansar en paz y no les ande persiguiendo. Esta historia no ha sido tan terrorífica, pero sí es verídica. Y eso sí se los puedo asegurar. Así que si les ha gustado esta historia, no olviden compartirla, déjenme su pulgarcito arriba y suscríbanse al canal. Los voy a estar esperando. Estoy feliz de haber compartido esta historia con ustedes. Ya nos vamos a estar viendo muy pronto con otra historia de terror. Les mando un beso enorme y que tengan un buen descanso. Hasta la próxima.